Tutieu les manda un saludo muy cálido a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo a todos un día lleno de energía, alegría y toda la suerte del mundo. En el episodio anterior fuimos testigos de cómo la señora Anya se desplomó repentinamente y fue llevada a la sala de emergencias mientras Uri y Tutu pasaban la noche en vela temerosos de perderla. En el episodio de hoy vamos a seguir lo que sucedió después de esa larga noche en el hospital. Cómo Tutu cuidó de ella en silencio. Cómo Uri se negó a alejarse de su lado y cómo todo esto comenzó a cambiar el corazón de la señora Anya. Estén atentos, no aparten la vista de la pantalla porque lo que viene les sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, porque los próximos acontecimientos serán aún más emocionantes. Lo primero que la señora Anya sintió fue un peso, no un dolor, no una sensación de opresión, solo una extraña y cálida presión de algo descansando sobre su brazo. Intentó abrir los ojos. La luz tenue de la mañana se filtraba a través de las cortinas del hospital, dejando rayas suaves sobre la manta blanca. El monitor de ritmo cardíaco junto a su cama seguía pitando regularmente, lo que confirmaba que aún estaba viva. Cuando giró la cabeza, se quedó congelada. Una joven estaba acurrucada en la silla de plástico junto a su cama, con la mejilla apoyada sobre su brazo, como si su brazo fuera una almohada. Un abrigo delgado se había deslizado de su hombro, dejando solo una pequeña parte para protegerla del frío del hospital. Aunque el abrigo estaba algo arrugado, lo reconoció de inmediato. Era el abrigo de Yuri. Se quedó mirando durante un largo rato. Esa chica a la que había llamado inapropiada problemática y que consideraba un obstáculo que arruinaría el futuro de Yuri. Esa chica que ella pensaba que sacaría a Yuri de la estabilidad de la empresa familiar, de todo lo que había construido. Pero esta misma chica estaba allí dormida, abrazando la manta como si la estuviera protegiendo, incluso en sus sueños. El monitor seguía pitando suavemente. El olor a desinfectante aún flotaba en el aire. En algún lugar del pasillo se oía el chirrido de un carrito. Pero en esa pequeña habitación todo parecía reducirse a una sola escena de silencio. Una chica agotada nunca se había alejado de ella. La señora Ingia movió suavemente la mano para no despertar a la chica. Pero incluso el movimiento más pequeño fue suficiente. La chica se movió, sus pestañas temblaron y luego abrió los ojos lentamente. Al darse cuenta de que la señora había despertado, la chica se incorporó rápidamente. «Oh, señora Ningia, ya está despierta», suspiró aliviada con una voz suave pero llena de alivio. Dejó caer su abrigo y se acercó a la cama. «¿Cómo se siente? ¿Tiene mareos? ¿Quiere que llame a la enfermera?» Su mano se acercó distraídamente al botón de la enfermera, a punto de presionarlo. «Estoy bien», intentó decir la señora Anya. Su voz estaba seca y débil. «No exageres tanto». Esas palabras sonaban familiares, pero esta vez no había frialdad como siempre. Ya no eran tan cortantes, solo había cansancio y algo más debajo, algo suave que ella aún no estaba lista para nombrar. La chica no se percató del cambio. Se alejó para verter agua tibia en un vaso, probó la temperatura con su dedo. «El médico dijo que debe beber un poco de agua cuando despierte», susurró. «Eso ayudará a su garganta». Con suavidad colocó una mano bajo la espalda de la señora y con la otra ajustó la almohada para ayudarla a sentarse. Sus dedos temblaban por el cansancio, pero no se detuvo. Lentamente susurró: «Le ayudaré». Esta vez, en lugar de empujarla lejos, la señora Ingia permitió apoyarse en la ayuda de la chica. Sintió la tensión en el brazo delgado de ella, cómo tenía que ajustar su respiración para mantenerla firme. Esto no es una actuación.
pensó la señora Ingia sintiéndose inquieta. Ella realmente se preocupa. El médico llegó, revisó los indicadores en las máquinas, escuchó el latido del corazón y preguntó sobre los síntomas de mareo y dolor. Mientras él hablaba, la chica permaneció junto a la cama como una sombra silenciosa, escuchando atentamente cada palabra. Repitió las indicaciones suavemente como si estuviera memorizando cada una de ellas. No comer alimentos salados, comidas ligeras, descanso adecuado, tomar la medicina cada pocas horas. ¿Y caminar?, preguntó. ¿Cuándo podrá estar sentada más tiempo? ¿Podrá caminar un poco mañana? Su voz era respetuosa pero firme, como si hubiera decidido que entender todos los detalles ahora era su responsabilidad. Cuando el médico se fue, la habitación quedó en silencio solo con el zumbido del aire acondicionado y el ritmo del monitor. La chica caminó hacia el alféizar de la ventana y tomó una pequeña maceta blanca que estaba allí sola. «Traje esto ayer por la noche», dijo ella colocando suavemente la maceta en la mesa junto a la cama. «Es solo una pequeña flor que planté en casa. Pensé que tal vez la habitación no estaría tan sola si hubiera algo vivo aquí». La planta era simple con un tallo delgado. Una flor resistente que se inclinaba hacia la débil luz que se filtraba por la cortina. Ayer la señora Nia probablemente no prestó atención. Hoy su mirada se detuvo. «No tenías que hacerlo», murmuró ella. «Lo sé», respondió suavemente la chica. «Pero quiero hacerlo». No había ninguna petición oculta en esas palabras. No había «por favor, acéptame». No había una necesidad urgente de ser reconocida. Solo había sinceridad, simplicidad y claridad. El tiempo pasó en suaves momentos, sin nada realmente destacable. Las enfermeras entraron y salieron. Chequearon la temperatura, ajustaron las vías intravenosas, hicieron las preguntas de siempre. Fuera de la habitación, el hospital pasaba lentamente de la mañana a la tarde. El sonido de los pasos se hacía más claro en el pasillo a medida que la hora de las visitas se acercaba. Dentro de la habitación, la chica nunca permaneció quieta. Arreglaba las mantas cada vez que se arrugaban, limpiaba la mesa junto a la cama cuando el agua se derramaba del vaso, ajustaba las cortinas para que la luz del sol no le llegara directamente a los ojos. Revolvía la sopa que las enfermeras habían traído para que no se formara una costra. Soplaba cada cucharada para asegurarse de que no estuviera demasiado caliente antes de dársela a la señora. Un rato después, una enfermera entró y se detuvo en la puerta. «Supongo que eres la hija de ella», dijo la enfermera con una sonrisa cálida. La chica se sobresaltó. «Oh, no soy. Ella es alguien muy importante». La señora Nia habló de repente. Tanto la enfermera como la chica se giraron hacia ella. La enfermera solo asintió amablemente sin darse cuenta de cuán pesadas eran esas 3 palabras y luego salió. Pero la chica se quedó quieta junto a la cama con los dedos aún sujetando una esquina de la manta. Un leve calor subió detrás de sus ojos y rápidamente parpadeó para apartarlo. «Gracias», susurró casi inaudible. «No lo pienses demasiado», respondió la señora Ingia apartando la mirada. Pero sus ojos no pudieron evitar volver a posarse en la pequeña maceta que brillaba a la luz tenue. Cuando el sol comenzó a ponerse, el sonido de los motores de las motocicletas desde la calle se escuchó a lo lejos familiar. Un sonido bajo, constante e impaciente. Unos minutos después, los pasos apresurados resonaron por el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Uri apareció respirando con dificultad. Llevaba una camisa negra, las mangas arremangadas hasta los codos, el cabello despeinado por el viento. Una bolsa de comida para llevar colgaba de su mano. «Mamá», dijo él entrando. Su mirada se desplazó rápidamente desde la vía intravenosa hasta el rostro de su madre, luego hacia la chica a su lado.
¿Cómo te sientes? ¿Han comido algo? Colocó la bolsa sobre la mesa, sacó los recipientes y una botella de agua. «Te traje sopa, mamá», dijo. «Y para ella también», añadió mirando a la chica. «No has desayunado, ¿verdad?» «No, no es necesario que vengas hasta aquí», dijo su madre. «Sí quiero venir», respondió él de manera simple. «Quiero estar aquí». Ajustó la almohada de su madre, revisó las mantas y acarició un mechón de cabello desordenado sobre su frente. Sus movimientos fueron muy cuidadosos, suaves, casi como una costumbre. Luego su atención volvió a la chica que había estado despierta toda la noche cuidando a su madre. «Deberías ir a descansar en casa», dijo suavemente. «Voy a quedarme aquí esta noche. Si sigues así, te caerás antes que mamá». «Estoy bien», insistió ella levantándose de la silla. Dio un paso y la habitación giró un poco. Sus rodillas cedieron un poco. Antes de que pudiera caerse, Yuri tomó su brazo y la ayudó a mantener el equilibrio. «¡Ey!», dijo él con voz firme. Una expresión preocupada apareció en su rostro. «Ten cuidado». Sus dedos se aferraron al brazo de él para mantenerse estable. Ella respiró profundamente y trató de sonreír. «Mira, estoy bien», susurró, aunque sus piernas aún se sentían débiles. Desde la cama, la señora Ingia observó todo. La forma en que su hijo se movía sin pensarlo, como si proteger a esta chica hubiera pasado a ser un instinto para él. La forma en que su expresión se suavizó al mirarla. Y como incluso mientras luchaba por ponerse de pie, la chica aún miró atrás una vez más para asegurarse de que la manta no se hubiera caído de los hombros de su madre. El nudo en su pecho se apretó nuevamente, pero esta vez no fue ira. Tal vez nunca la había visto realmente, admitió consigo misma. La chica tomó su bolso y se dirigió lentamente hacia la puerta. Antes de salir, se volvió su rostro pálido pero sus ojos cálidos. «Espero que descanse bien esta noche», dijo suavemente. «Mañana llegaré temprano para ayudar cuando el médico haga su revisión». La respuesta llegó más fácilmente de lo que pensaba. «Está bien», dijo la señora Ania asintiendo suavemente. «Que llegues a casa con seguridad». El pequeño asentimiento de cabeza, aunque pequeño, parecía enormemente significativo. Uri lo vio. Escuchó el cambio en la voz de su madre. Ya no había dureza, ya no había silencio lleno de oposición. Entre las palabras solo quedaba una preocupación simple. La chica salió al pasillo cerrando suavemente la puerta detrás de ella. El sonido tenue del hospital volvió a llenarlo todo. El ruido de los pasos, las conversaciones lejanas, un carrito que pasaba. Dentro de la habitación ya no había sensación de campo de batalla. Yuri acercó la silla a la cama y se sentó. El leve olor del abrigo de la chica aún flotaba en el aire donde ella había dormido. Por primera vez, cuando su madre lo miró, no solo vio la resistencia firme en la forma en que él amaba a la chica, vio dedicación. Y en lo más profundo de su corazón, bajo sus viejos miedos y orgullo, algo comenzó a cambiar silenciosamente, algo que no podía confundirse. La noche descendió cubriendo el hospital como una manta pesada. La mayoría de las luces en el pasillo se apagaron, dejando solo pequeños charcos de luz amarilla en el suelo. El mundo fuera de la ventana se desvaneció, convirtiéndose en reflejos de la habitación. La manta blanca, las barras de metal, el sonido regular del monitor. Uri se encogió en la silla donde la chica se había sentado antes, con el codo sobre la rodilla, las manos entrelazadas. El abrigo que ella había usado como manta improvisada estaba colgado en el respaldo de la silla, todavía con el ligero olor a su perfume y el aroma a desinfectante de la habitación. «¿No vas a ir a casa?», preguntó suavemente la señora Ania. Él la miró y negó con la cabeza. «No voy a quedarme aquí esta noche. Ella ha estado aquí todo el día. Ahora me toca a mí». La forma en que lo dijo no necesitaba más explicación.
Su voz se suavizó al decirlo de una manera que nadie más podía hacer. «Le pedí que se fuera», susurró la señora Ingia. «No», dijo él mirando sus manos. «Intenté que se fuera, pero ella se negó». Una leve sonrisa cruzó sus labios. «Sé que ella es terca». Antes esa palabra probablemente la habría molestado. Ahora suena como una forma de protección. Después de un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. El sonido suave del monitor llenó el silencio constante y reconfortante. «Ella ha comido bien». Finalmente la señora Anya habló. Intentó mantener un tono neutral, pero la preocupación era evidente. Yuri se sorprendió. «En realidad no tanto. Ella se preocupa demasiado por ti. Cada vez que le digo que coma o descanse, solo sacude la cabeza y dice que lo hará después». No pedía nada con sus palabras. No sabía que su descripción había calado profundamente como una pequeña piedra en el corazón de su madre. En el pasado ella había creído que esa chica solo traía problemas, pero hoy nada de lo que hacía ella encajaba con esa creencia. No había ostentación, no había manipulación, solo un cuidado silencioso terco. «Mamá», dijo Yuri suavemente apoyándose en la silla. «Sé que nunca quisiste que ella estuviera cerca de mí. Sé que tienes miedo de que ella me aleje de la vida que has planeado». Su voz era suave, sin acusaciones. «Pero ella no es como piensas. Es buena, es sincera. Cuida a los demás de una manera que ni siquiera lo notan. No pide nada». La señora Ingia miró hacia la pequeña maceta sobre la mesa junto a la cama. La flor se veía frágil bajo la luz tenue, pero aún mantenía su color, como si no quisiera rendirse. «Ya lo he visto», dijo suavemente. «Ella no ha descansado en todo el día». Yuri dejó caer los hombros, la tensión se desvaneció. «Ella tiene miedo de que algo le pase a mamá otra vez», respondió. «Me llamó toda la noche. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener el teléfono». Sonrió ligeramente al recordar eso. Luego volvió a poner cara seria. «Ella no habla de lo que hace», añadió. «Solo lo hace». «No necesita hablar», murmuró la señora Ingia. «Sus acciones lo dicen todo». Esas palabras sorprendieron incluso a ella misma. Fue un reconocimiento más allá de lo que planeaba decir. La lluvia comenzó a golpear suavemente contra la ventana, al principio solo pequeños golpecitos, luego más regulares, un suave ritmo sobre el cristal. Yuri se levantó y revisó la vía intravenosa, asegurándose de que no estuviera torcida ni estirada sobre su piel. Sus dedos eran cuidadosos y hábiles, con el ceño fruncido por la concentración. Al observarlo, algo en la mente de la madre encajó. Esta es la razón por la que él la ama. Ella se dio cuenta de que son diferentes, pero sus corazones laten al mismo ritmo. «Uri», dijo ella, su voz casi ahogada por el sonido de la lluvia. Él miró hacia ella. «Sí, no sabía que ella había pasado toda la noche despierta», admitió ella. «La noche en que te desplomaste, ella parecía que podía caerse en cualquier momento. Cada vez que las enfermeras se iban, ella se limpiaba los ojos pensando que nadie la veía». Él giró la cabeza con los dientes apretados. «Ella no me dijo eso». «Es cierto», respondió su madre. «Ella no quería que te preocuparas». El silencio cayó nuevamente. Pero esta vez ya no era como una pared. Se sentía como un puente estrecho sobre el que ambos finalmente estaban dispuestos a caminar. Después de un rato, él se sentó, tomó el tazón de sopa que se había enfriado y lo calentó de nuevo en la pequeña jarra que las enfermeras habían preparado. Cuando trajo el tazón de sopa, el vapor se elevaba en finas columnas de humo blanco. «Tú y esa chica», dijo de repente su madre mirándolo. «Ustedes se cuidan de una manera que…». Ella se detuvo buscando las palabras adecuadas. «De una manera que no parece descuidada». Él se detuvo. «¿Qué quieres decir?».
Ella trata de llevar todo sobre sus hombros, dijo la señora Ingia. Y tú intentas proteger todo incluso cuando eso te lastima. Tal vez por eso se encontraron. Yuri se quedó sin palabras. Dejó el tazón sobre la mesa, sus dedos se apretaron alrededor de la bandeja para mantener el equilibrio. ¿Aún no quieres que esté con ella, verdad?, preguntó suavemente. Esa pregunta resonó en el aire entre ellos. Hace unos días ella habría respondido de inmediato. Ahora ya no había tanta certeza. Yo la juzgué demasiado rápido, dijo finalmente ella. La vi como un problema, una amenaza. Solo miré de dónde venía, no vi la persona en la que eligió convertirse. Ella inhaló profundamente. Hoy vi algo diferente, continuó. Ella no se quedó aquí por apariencia, no intentó impresionarme ni cambiar mi opinión. Se quedó porque realmente quería, aunque nadie lo viera. Su voz se suavizó casi quebrándose. No puedo decir que entienda todo ahora, admitió, pero no quiero rechazarla más. Eso no fue una bendición total, pero tampoco un rechazo. Fue algo en medio, una abertura que antes no existía. Un alivio inundó a Yuri tan intensamente que tuvo que cerrar los ojos un momento. Cuando habló, su voz era suave y rasposa. «Gracias, mamá», susurró él. «No me agradezcas», respondió la señora Ingia. «Solo cuida de ella bien. No dejes que cargue con todo sola». Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Yuri. «No la dejaré así», dijo. «Lo prometo». La luz de la mañana comenzó a entrar poco a poco, reemplazando el sonido de la lluvia con pasos ligeros en el pasillo. La luz suave reemplazó las brillantes luces del hospital, filtrándose a través de las cortinas y trayendo una luz más suave a la habitación. Yuri miró el reloj cerca de las 6. No había dormido, pero no se sentía cansado. Solo sentía una ligereza extraña, como si un peso invisible se hubiera alejado de sus hombros. Un suave golpe en la puerta. Él se giró. La puerta se abrió lo justo para que un rostro familiar asomara. «Buenos días», susurró la chica entrando. Llevaba una pequeña jarra en una mano y un ramo de flores frescas en la otra. Su cabello estaba recogido de forma suelta, con algunos mechones cayendo cerca de su mejilla. Parecía cansada, pero sus ojos se iluminaron al ver que los dos estaban despiertos. «¿Tan temprano?», dijo Yuri levantándose. «No pude dormir», admitió ella con una sonrisa tímida. «Estaba pensando en mamá». Caminó por la habitación reemplazando las flores marchitas en el jarrón por las nuevas. Luego revisó la tabla de medicación al final de la cama, deslizando sus dedos cuidadosamente por cada línea mientras leía en voz baja. «Buenos días», dijo suavemente mirando a la señora Ingia. «¿Cómo se siente hoy?». Por un momento el mundo pareció reducirse solo a los tres de ellos: el hijo, la madre, la chica que había elegido quedarse. «Acércate», dijo la señora Ingia. La chica se detuvo. «¿He hecho algo mal?». «No», respondió ella, su voz suave pero firme. «Solo acércate». Con cuidado la chica se acercó a la cama. La señora Ingia extendió la mano ligeramente temblorosa, pero no por debilidad esta vez, sino por todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Colocó suavemente su palma sobre los dedos de la chica. «Gracias», dijo. Cada palabra llevaba peso. «Por quedarte con mamá, por no irte incluso cuando todo fue difícil». Los ojos de la chica se abrieron de par en par, brillando con lágrimas. «Solo me alegra que mamá esté a salvo», susurró. «Eso es todo lo que quiero». Yuri los miró sin atreverse a respirar con fuerza. La imagen de su madre colocando su mano sobre la de la chica se sentía más poderosa que cualquier discurso. En esa pequeña habitación del hospital, bajo la luz suave de una nueva mañana, algo silencioso pero irreversible había ocurrido. Un corazón que había sido protegido durante tanto tiempo finalmente se abrió. Un lazo que parecía imposible comenzó a formarse. Y por primera vez, el futuro ya no era una elección entre amor y familia.
Era el comienzo de una nueva familia que algún día podrían compartir. Người mà ông Tuấn nhờ đã đến gặp đối tác của Uzi và nói rằng trong đó có những lời nói chứa đựng nhiều hạnh phúc. Nhìn vào mắt của mẹ mình, anh từng chỉ trong câu nói của bà như một thét dao vào tim anh. Không thể tin vào những gì mình đang nghe, thì nặng nề ấn độ mình mà trong một kế hoạch anh chưa từng biết. Mọi thứ như vụ vỡ trong đầu anh. Khoảng khắc ấy, Uzi cảm thấy một hành động bị đau, cô đơn sâu thẳm như bị bò lại giữa biển. Mẹ có biết rằng đã quá muộn chưa? Nếu đây là mẹ ở con không cần con. Nếu Uzi gần nên, nhưng anh không thể dừng lại. Anh đã quá mệt mỏi với những bí mật, những người dối trá và những nhẹ nhàng của con trai. Mắt xuống nhưng mà có thể nói thêm là tất cả đã quá muộn. Uzi quay lưng đi, trong tay lòng đầy quyết tâm. Anh không đi lần này chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện tình mình mà ông Tuấn đã trong ra. Nhưng Uzi để lại mọi thứ như thế, anh sẽ tìm ra sự thật, sẽ không cho bất cứ ai được định định mối quan hệ của mẹ với ông Tuấn. Tất cả sụp đổ khi biết phải chiến đấu. Mẹ anh sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến này?